Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Comenzamos la semana, sí, así es, la semana de transmisiones en vivo. Estamos aquí siendo martes, sí, para nosotros, marcando así el comienzo de nuestras transmisiones de transmisión semanal en vivo en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Si bien ayer pudieron ustedes ponerse al tanto de alguna retransmisión de nuestros programas anteriores, hoy y mañana, lo saben bien, martes y miércoles, estamos en vivo con ustedes para animar, crear permanentemente también este espacio de conversación. Saben que para ellos su participación, querido público, es no importante, sino fundamental, importantísima, contar con su participación, sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones, por supuesto, e incluso algo que agradecemos mucho es que más de uno de ustedes y en más de una ocasión también en su participación nos han compartido pues cuestiones personales, alguna anécdota, alguna vivencia de índole personal y que sin duda para nosotros habla ello de la posibilidad, transferencialmente hablando, hay que decirlo, que hemos podido gestar aquí en Freudiana Radio. Pues bien, retomamos en esta semana el tema iniciado la semana pasada, que es la salud mental, hoy vista desde el psicoanálisis. Simultáneamente con que no podemos no mencionar, no podemos no insistir, por supuesto, en algo que ya decíamos desde la semana anterior y que es menester también que yo lo corrija al respecto de la invitación que les hacemos a su presencia en la realización de nuestro evento ya tradicional, 15 años, querido público, de llevar a cabo nuestro tradicional evento que es Los Monstruos al Diván. Y decía, corregir de lo que yo decía la semana anterior, en tanto que la realización de Los Monstruos al Diván de este año será este viernes, el viernes 28. Viernes 28 de octubre, este viernes, anótenlo ya, esa es mi corrección en relación a lo dicho la semana anterior. Entonces, este viernes 28 de octubre a las 19 horas, a las 7 p.m., a través de este espacio Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, lo abriremos, estaremos en vivo con todos ustedes para que nos demos cita una vez más, un año más, con los monstruos al diván y lo que nuestros queridos monstruos nos pueden decir este año al respecto de su experiencia analítica y claro, todo lo que han vivido en tiempos recientes. No puede quedar fuera el COVID, post-COVID, no puede quedar fuera, claro, la salud mental de lo que venimos hablando, no quedará fuera, pues qué sé yo, la misma guerra entre Rusia y Ucrania y la situación del peso y del petróleo y la gasolina, todo lo que nos está mostrando nuestra realidad cotidianamente. Todo ello, por supuesto, no puede quedar fuera todo lo concerniente a nuestra vida emocional, que sabemos permanentemente tocada de manera muy sensible por cada circunstancia que vivimos cotidianamente. Entonces, todo ello en voz de los monstruos al diván. Anótenlo, anótenlo, querido público. Este viernes 28 de octubre a las 19 horas estaremos presentes. Presentes y por supuesto con todo el ánimo de hacer la conversación con ustedes. Por ello es que también ya nuestro colega Misael Montes de Oca, fuera del aire, han de saber, decía que si estamos listos para los días de miedo. Así es que, sin más ni más, le doy la palabra para que nos diga al respecto nuestro querido colega que ya está aquí, Misael Montes de Oca. Sí, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? Qué gusto estar acá. Pero sí, también con el gusto de hablar un poco de los monstruos al diván, ¿no? Los escuchaba la semana pasada a mis colegas y este, pues estaba emocionado porque de hecho uno de los primeros eventos que yo conozco del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es Los Monstruos al Diván, en el 2006, me parece, ¿no? Me tocó en la casa En la Casa Benemérito de las Américas, en Coyoacán. Ajá, en Coyoacán, en el mero centro de Coyoacán. Entonces estaban los analistas
espantando, contando terroríficos relatos. Había bebidas espirituosas, como se decía, pero los trabajos, la secuencia de los trabajos, la presentación de los trabajos, los relatos de terror, es decir, estuvieron para mí geniales, que fue una de las cosas que a mí me hicieron sentir que finalmente había encontrado dónde formarme como psicoanalista, ¿no? Porque fue una larga travesía. Y creo que, bueno, para mí es importante decirlo porque también los monstruos al diván es eso, nos hablan de su travesía, de todo lo que han vivido o no vivido, dependiendo si están vivos o muertos, y cómo es llegar frente a un analista, ¿no? Y poder hablar, y poderse incluso ellos escucharse, mirarse de otra manera en lo que cada uno pues le toca decir, ¿no? Uno de los primeros monstruos que yo tengo, pero así grabados, por supuesto, es Drácula con la doctora Silvia Heiser, ¿no? Drácula y las pasiones. Y el monstruo de mi querido Germán López Díaz, los zombies, Ajá, el así es. famoso zombie Tucumbo, que le ha tocado estar en unas cosas tan extrañas, ¿no? Si no mal recuerdo, en aquel entonces era los zombies y las toxicomanías. Sí, así es, ¿Ah? así fue. Entonces el relato, tengo impresiones, no recuerdo si fue el primero o fue el segundo año de Los Monstruos Saldívar, realmente fue brutal, ¿no? Brutal, fue así una película de terror, donde Tucumbo ya tenía su casa, su perro, su esposa, sus hijos, su camioneta grande, y en una repetición y repetición y repetición, ¿no? Se comenzó a preguntar, bueno, si eso era vivir, o al menos había pues bueno, un cuestionamiento en él de aquello que él pudo tener, ¿no? Pero recuerdo esa escena de la narrada de la camioneta, ¿no? El perro y las hijas y la esposa, cayendo en un sinsentido, ¿no? Entonces, ahora que los monstruos han estado confinados y que van a salir nuevamente, realmente nos espera un año de terror, ¿no? De verdaderos relatos de terror. Entonces, eso también como invitación a nuestros radioescuchas para que se permitan, pues, adentrarse en esto terrorífico que ha sido el confinamiento y salir, habría que preguntarnos, ¿no? Salir, ¿hemos salido realmente del confinamiento? Eso ya es meternos en una atmósfera de terror. Así es, querido Misa. Simultáneamente a que nos va llevando usted a esa atmósfera de terror, demos una muy cálida bienvenida a una voz apasionada que lo saben bien y que nos vendrá muy bien dentro de esta atmósfera terrorífica que nos plantea el doctor Misael. Y me estoy refiriendo, claro, a nuestra querida doctora Adriana Lozano. Sí, veo con qué deleite Misael nos lleva al terror. ¿Cómo puede haber esta combinación de asústame, ¿no? Los niños mucho juegan a, ¡ay, sí, dame miedo, asústame, escóndete por ahí! Y hay niños que no lo soportan, hay niños que sobre todo no me asustes porque entran verdaderamente en una imposibilidad de poder tramitar algo que para ellos no son payasadas, más bien amenazante, ¿no? Es como ciertos dolorcitos que nos está provocando, rascándose la heridita o él, y se escuchaba en la voz de Misael. Esto, bueno, vemos también por qué. Vemos que su historia con el centro comienza con estos monstruos que uno, bueno, puede a través de ellos decir muchísimas cosas otras. Yo estuve viajando más bien con los monstruos japoneses chinos. Era algo que tenía como antojo traerles al programa de radio, porque México, por ejemplo, no tiene tanto una relación con lo monstruoso como otras culturas, me parece.
México más bien tiene una dinámica un poco como ciertas cosas en Japón y en China se van a relacionar con el yin, con el yang. Más bien son ciclos y los monstruos principalmente vamos a encontrar muchísimos guardianes, por ejemplo. Y lo monstruoso consiste en transformar el cuerpo, nada más y nada menos, señores y señoras. Lo monstruoso de transformar el cuerpo. Y entonces yo sonreía porque decía, bueno, es que efectivamente nada más tenemos solo la tecnología que nos ha alcanzado, pero las transformaciones del cuerpo, no sin sexualidad, en donde de alguna manera vemos el empobrecimiento de nuestra época moderna, que solamente es pene y vagina, como en aquello que viaja, como en aquello que es poesía, que es literatura, que es arte, que es lo íntimo de un niño, lo íntimo de un adulto torturado, el juego de lo tortuoso, es mucho, mucho más rico. Entonces, efectivamente, se afecta el cuerpo, pero con tres patas o con animales amenazantes, cabezas de toro y pies de chivo. Y esto es lo monstruoso principalmente, porque cuando leemos poquito a poquito, no me pude convertir en una experta, es un mundo alucinante. Yo me meto con mucho respeto a esto, porque ¿qué no se nos escapa siendo no occidente? Pero definitivamente mi lado mexicano me hizo pensar mucho en México, porque yo le decía a Misael, qué monstruos, en México es la Llorona, lo monstruoso, porque es una vieja que nos viene a comer las patas y además nos da miedo y tal, pero propiamente en México son los días de muertos. Sí. Entonces, tenemos el inframundo, y de ahí la adopción, sí, de quizá fascinarnos con los monstruos del occidente. Pero China, por ejemplo, nos trae un monstruo que me pareció fascinante, que se llama el akaname, y es un monstruo de lo putrefacto. Entonces, este monstruo, lo que le gusta es un succionador de inmundicias. Uf. Entonces va a ser bastante asqueroso para lo que se ve, porque está en los baños viejos, en los baños antiguos, pero que finalmente es bastante caritativo porque limpia las inmundicias. Lo vemos en Shiro, lo vemos muy claramente en los baños de Shiro, cuando llegan los espíritus contaminados por el ser humano, hay un río que viene a hacer un baño y que es, grita la bruja de Shiro, que es un espíritu putrefacto, que puede ser uno de estos. No, era un río contaminado. Entonces, el aspecto es monstruoso, además se desliza a través de las paredes y tiene que ver con las cloacas, pero es benéfico, pero no sin este aspecto asqueroso. Luego vienen todos los monstruos que son muy carnívoros. En China y en Japón se intensifica esta cuestión del canibalismo. Entonces empiezan a comer a la gente y sí se empeñan en ilustrar y en que de mucho miedo van a atrapar. Hay un monstruo, ahora no me acuerdo del nombre, de la primavera, que va tras los niños. Se agarra a todo el mundo, inclusive al año viejo también le va a hacer su macacoa, un poco como los mexicanos, ¿ven? Con la muerte de la luna, cuando nace el sol. Es más, lo monstruoso es más realmente en aquello que puede ser, que se puede transformar en un ataque por protección, porque son guardianes, ¿eh? Entonces, este monstruo que es un tigre que sale del mar o viene de la montaña, viene con la primavera. Muchas veces cuando va a venir la primavera, los japoneses y los chinos empiezan a tocar con tambores y a ponerse rojo, es para asustar a este monstruo con cara de tigre y con cuerpo de serpiente. Los dragones en China, que pueden ser monstruosos también, benéficos, a menos de que se les enoje,
Y siempre hay una referencia con lo femenino y lo masculino. Luego ahora parece que hay una tendencia a justamente amalgamar entes que estaban separadas en una sola. Entonces ya les llegó también los ataques estos del género y en vez de tener a dos representantes, un dragón que puede más representar el yin o el yang, lo femenino o lo masculino, lo hacen en uno y se vuelve monstruoso. Entonces, estuve viajando por acá y me di cuenta que tiene más relación con México. No sé, lo monstruoso no va a ser con lo malo, no va a ser tan radical como con los gringos y los occidentales. Bueno, los gringos son occidentales. No todos, hay apaches y hay dos que tres mezclas que no son de occidente, pero no van a ser tan maniqueístas como es un poco más México, que en México tenemos miedo, hay cosas amenazantes, pero también creo que hay algo en donde nosotros somos responsables de alzar a los monstruos y hay algo del lado del castigo, más que la personificación de lo malo en los monstruos de Occidente. Entonces, pues por ahí ando, por ahí les voy a hacer viajar. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, doctora Lozano. En el orden de las presentaciones, saludemos a dos voces más jóvenes del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Los digo ahorita conjuntamente y alguno de los dos tomará la palabra primero, a ver quién, para darle después la palabra al otro. Dos voces más jóvenes, no crean tampoco tan jovencitos, ¿eh? Pero bueno, aquí están Ah, sí, doctor, nuestros ya dijo queridos joven, colegas. ya. La Muy bien, juventud está en la cabeza. Sí. En la cabeza, bueno. Yo sí lo localizo corporalmente. Sí, No, está en sí. el espíritu. Muy bien, ya se lo aplicó y ya lo escucharon. Yo Y me estoy encuentro que hay refiriendo. jóvenes, decía Misael justamente, ¿no? Que hay jóvenes muy ancianos, Sí, con una Sí. apatía, parece que, Sí. híjole, sí, que vienen ya muy viejos. De terror. de terror. Sí. Entonces, saludémoslos y me estoy Los refiriendo a monstruos. nuestros queridos colegas Óscar Hernández y Néstor Eduardo Juárez. Sí, Claro que colegas. sí, doctor Germán. Adelante, Eduardo, adelante. Muy buenas tardes. Sí, pues también pues me da mucho gusto estar con ustedes en este programa, con los radioescuchas y con este ánimo de escuchar pues sus trabajos. En el caso del doctor Miser, bueno, pues sí, su vivencia en cuanto a cómo, digamos, lo que le impacta, ¿no? De la creación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. También me recuerda mucho mi eh, mi primera escucha y también pues mi primera participación en el año pasado, ¿no? En este evento que es, bueno, genial, ¿no? Y escuchar también pues estas creaciones, lo que le anima a la doctora Adriana, ¿no? En relación a los monstruos, pues sí, también me hace pensar en lo que estoy trabajando al respecto de esto que es, este evento que es, bueno, padrísimo, en la humanización de los monstruos que fueron también obligados, ¿no? A raíz de la pandemia de COVID, ¿no? A caminar entre nosotros, entre los hombres, ¿no? Cubiertos, ¿no? Por los cubrebocas, ¿no? De alguna manera también para no solamente cubrir, digamos, el fantasma de muerte, sino abrir la posibilidad a caminar entre nosotros por lo monstruoso. Tal vez pienso en nuestros monstruos clásicos, ¿no? Frankenstein, Drácula, ¿no? Las brujas, poder ocultar las narices. Digamos, estoy pensando en algo muy padre al respecto. Ya tendré oportunidad de compartírselos el día viernes. Entonces, invitar también a nuestros escuchas a que no se pierdan este evento pues sí, genial por parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y pues bueno, cedo la palabra a mis colegas para que, bueno, continuemos esta gran conversación. Claro que sí, Eduardo. Y ahorita que estaba comentando sobre las mascarillas, fíjese que estaba viendo, me parece que la semana pasada en el noticiero, de que ya hay un sector de la población que a raíz de esta noticia de que ya los cubrebocas pueden ser opcionales adentro de los espacios privados, hay personas, hay público que no se los quiere quitar, que dice, no, ¿sabe qué? Por unas cosas puede ser por seguir protegiéndonos, o sea, efectivamente está esa situación de el COVID, no hay que bajar la guardia ante el COVID, pero por otra dice, es que a mí me resulta muy cómodo seguir trayendo el cubrebocas. Es algo que a mí me cubre una parte del rostro y entonces hay que ver por qué es en esa cuestión del ocultamiento del rostro,
¿Por qué sentirse cómodo en esa situación? Y ahorita que venía igual para abordar lo que decía la doctora Lozano, cómo en México se va a ver a los monstruos y automáticamente cuando estaba hablando, me lleva a mí a pensar en la lotería. Entonces, en la lotería encontramos al soldado, encontramos al músico, encontramos al diablito, encontramos a la muerte. Y hay unas loterías hermosas, bellísimas, que en la tarjeta hay un verso. Entonces, primero se recita el verso y luego se tira la carta. Entonces ya uno está con su frijolito y es muy ameno, o sea, es un juego de mesa, si lo puedo poner de esa manera, es un juego de mesa muy ameno, pero que nos pone a nosotros en el contacto con aquello horroroso, pero es horroroso que puede ser divertido simultáneamente. Entonces es una parte que sí, que se va integrando, que vamos integrando. Y bueno, con esta introducción, yo creo que nos va a dar muy buena conversación. Así es, Oscar. Muy buena conversación, para la cual concluyamos las presentaciones, por supuesto, dándole lugar, dándole voz a nuestro querido colega, que hay que recordar además que nos ha traído la originalidad de uno de los monstruos que nos acompañan en nuestro evento y que se trata de los orcos, esos elfos degradados. Una aportación original de nuestro querido colega, a quien presento y que es Einar Hernández. Sí, yo me quiero hermanar con esto que pues han abierto todos de los monstruos al diván, que de verdad para mí también coincido y comparto que ha sido una de las experiencias más lindas. Yo ayer en el grupo de reunión de los lunes, porque nos reunimos también para un trabajo de lunes a viernes, les comentaba justamente eso y hace rato mi colega Misa me lo recordaba. Yo también tenía apenas una semana que acababa de llegar a Ciel y me tocó el evento en Coyoacán. A mí me pareció hermoso, nunca había escuchado algo así. La creación, ¿no?, de Monstruos al Diván, los trabajos fueron excelsos, para mí fueron excelsos. Muchas cosas he de decir que yo no entendí, pero lo que me fascinó fue la, la creación, ¿no?, de poder plantear un monstruo con una situación de los malestares de la época y trabajos excelsos. Incluso yo ayer decía, ¿no?, que siendo mi primera semana en Ciel, llevé como los priistas un camión de acarreados. Bueno, no fue así. En ese momento yo estaba, no fue propiamente así. Yo estaba dando clases en una universidad y pues se venía el evento, ya nos habían enterado durante toda la semana, nos habían animado, nos habían ilusionado y pues yo tomé la decisión de llevarme a todo un grupo, contratamos un camión y pues nos llevamos todos y llegamos todos en bola, ¿no? Eh, pero sí, yo voy a seguir sosteniendo, no puedo abandonar a mis orcos, yo los introduje, además son algo de lo que no los puedo abandonar porque son mi monstruo, ¿no? Mi monstruo justamente que introduje. Todavía no sé hacia dónde los voy a dirigir, pero ya tengo algunas ideas. Me gustó mucho también lo que ahorita escuchaba del desarrollo de la doctora Adriana. Y algo que me dejó pensando en esta participación que tuvo Misa, de que pues ahora con el confinamiento nos encerramos y si vamos a salir, me hizo pensar muy rápidamente que creo que nosotros nos encerramos, pero lo monstruoso salió. Yo escucho mucho en los decires de la vida cotidiana cómo se le responsabiliza la pandemia de un montón de cosas, ¿no? Ahora la pandemia es el pretexto perfecto para decir, por ejemplo, en el caso acá que ustedes saben que estoy muy cercano a la educación, de decir por qué los alumnos no avanzan, de por qué hay un rezago, la pandemia vino como anillo al dedo. Pero simultáneamente los analistas sabemos que evidentemente no se puede pensar la pandemia como un algo exterior, ¿no?, que nos llegó y en donde no tenemos participación. Eso sería desconocer la naturaleza humana en su profundidad. Sabemos que no puede haber o no hay pandemia sin nuestra participación. De hecho, es creación humana, ¿no?
Bueno, en ese sentido, pensaba que más bien la pandemia, sacó a relucir y lo monstruoso estuvo a todo lo que hubo afuera, ¿no? Nos encerramos nosotros, pero los monstruos estuvieron, como bien lo decía también Oscar, afuera. Y bueno, pensaba en ese sentido, creo que, Doctor Iner, Eduardo lo estaba comentando. bueno, Sí. Eduardo, bueno, hay mucho que hablar, podemos trabajar mucho y creo que ya desde ahorita podemos ir empezando también a plantearnos nuestros monstruos, ¿no? Sí, ahorita Enar me recordó un trabajo que leí con un título que me llamó muchísimo la atención, Otros descubrimientos para deshacerse del inconsciente. Y a donde llevó este trabajo un analista, me parece que de España, eh, Rosa se llama, pero no recuerdo ahorita el apellido, pero ella al final decía que están utilizando, y justamente digamos que en el marco de la llamada salud mental, están utilizando un artículo que se hizo a lo largo de la pandemia, bueno, transversal, me refiero a lo largo de un tiempo, sobre sobrevivientes del COVID, donde es un artículo que están citando muchísimo, que se publicó en The Lancet Psychiatry, bueno, así se llama en inglés, espero que se entienda mi inglés Peña Nieto digo yo, siempre. Pero que es un artículo que están cite y cite porque este artículo, que es muy extenso en tanto en la forma en que fue llevado a cabo como digamos, en su contenido, como ahora efectos, se está hablando de los efectos neurológicos y psiquiátricos de 200 y casi 250,000 personas que fueron, bueno, que esa es la muestra del estudio, ¿no? Y pero que es decir, es hacer como un cuello de botella en que ahora todo lo que una persona está sufriendo o padeciendo es por causa del COVID, ¿no? Por haber tenido la infección y entonces si se tuvo la infección, bueno, estoy reduciendo groseramente la información, pero que va a gestar, tiene altísimas probabilidades de gestar un malestar psiquiátrico, ¿no? Una enfermedad psiquiátrica. Y entonces lo están citando por todos lados, ¿no? Como digamos, como esta alerta de que si usted está presentando X síntomas, y si tuvo COVID, entonces es por eso. Y entonces, esta analista lo que hizo en su trabajo es armar una ficción de un relato, una ficción donde una persona quiere hablar con otro y no puede, ¿no? Es decir, porque inmediatamente lo que se le aplica es este estándar, ¿no? Entonces, hay pues, digamos, por parte de esta persona ficticia, de este paciente, el querer hablar de su malestar, ¿no? Y se encuentra con que, pues bueno, pues ha caído dentro de las estadísticas, ¿no? Y esto es también como un relato monstruoso, ¿no? Ahora, la salud mental, vaya monstruo, ¿no? Como va, digamos, como ya si me quiero ver así como esa máquina que va consumiendo, ¿no? La posibilidad de hablar, y que se le aplica la estadística al sujeto y se cancela, ¿no? Queda totalmente cancelado y consumido. Y ahora con el COVID, no, bueno, ha alcanzado un impulso, ¿no? Que va como aquellas máquinas, cuando eran impulsadas por carbón, pues va todo lo que da, ¿no? Pero bueno, quería comentarles ese dato que traía también acá y para bueno, Sí, doctor. procedo a la palabra. Sí, yo también estuve pensando algo al respecto, digamos, porque, bueno, el tema de la salud mental sigue pues estando eh, pues en uso, digamos, a raíz de la detección de los síntomas por COVID, pero el COVID largo, ¿no? Como lo llaman. Pero
estaba pensando también en cómo en la estadística pues utilizan, ¿no? Bueno, se utiliza la estadística para borrar pues, la singularidad de cada persona en cuanto a la creación de su síntoma, ¿no? Pensando en los monstruos, bueno, como lo decía Einar, ¿no? Rápidamente, pues bueno, es la representación de un malestar, ¿no? Contemporáneo. Al menos en los monstruos hay una representación, pero en cuanto a establecer un síndrome, ¿no? Post-COVID, en términos de salud mental, pues bueno, creo que la dificultad está en que pues no hay una distinción entre los efectos propios de la enfermedad y las alteraciones psíquicas del sujeto, ¿no? Es, bueno, otro campo completamente y no dan simplemente, no dan respuesta al respecto de cada creación, ¿no? Porque, pues bueno, si estamos hablando de las manifestaciones, bueno, tampoco atinan en decir por qué a algunos les duele la cabeza, y por qué otros tienen problemas en el sistema digestivo, ¿no? O por qué algunos lo manifiestan en cuanto a problemas de sueño, ¿no? Entonces, me hace pensar justamente en este punto de la estadística, ¿no? Cómo sigue siendo pues, una herramienta que economiza finalmente, ¿no? El tener que escuchar caso por caso y no estábamos hablando pues, ciertamente de lo que discutíamos ya la semana pasada, ¿no? No del cerebro, del encéfalo, del sistema nervioso, ¿no? Sino del sujeto que habita pues, el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que ese punto me parece muy interesante porque parece que ahí está algo de lo no dicho, justamente en los discursos que, bueno, que pretenden pues simplemente homologar algo que es imposible de hacer, ¿no? Entonces, ese punto lo estaba también yo pensando, doctor, colegas. Híjole, ya No es azaroso, Eduardo, ahorita que con lo que usted nos plantea, que de hecho, además de las figuras, algunas de ellas muy bellas, de los monstruos que hemos traído a nuestro evento, estoy pensando en Drácula, justamente, en Frankenstein, que decía, por tanto, que no es azaroso que uno de los monstruos, digamos, de la modernidad representativos que nos han acompañado en nuestro evento sea justamente los zombies, sea esta figura del zombie, en tanto que pareciera que va muy en la línea de lo que usted plantea, eso me hizo pensar, digamos, de un estándar, de que es posible entonces esta criatura monstruosa, se pierde la singularidad de esa criatura en el estándar de que cuando son ya infectados por el virus o por la situación que produjo esta masa, esta horda de ataque, pues en esa masa finalmente son indiferenciados, es una masa indiferenciada. Los vemos más comúnmente como los retratan en las películas o en algunos cómics, como simplemente esa masa de ataque sin reconocimiento alguno a cualquier tipo de singularidad. Entonces, decía yo que no es azaroso como dentro de la realización de nuestro evento, esta figura sea también muy representativa de la horda en la actualidad o la masa en la actualidad que empuja más hacia una indiferenciación de lo subjetivo y con el soporte también lo sabemos del discurso médico mismo como soporte a decir que eso es lo normal o que eso por bien público incluso es lo mejor o es lo esperado. Entonces, de ahí que también en el evento, en los Monstruos al Diván, se abre la posibilidad de encontrar aún en esa masa simplemente amorfa de ataque, pues poder encontrar incluso ahí, como lo podemos encontrar en cualquier manifestación de los seres humanos, una muestra de singularidad, una muestra que en tanto tal, siendo singular, merece, por supuesto, la escucha y merece el reconocimiento. Sí, me parece que lo que podemos ver de la modernidad es que nos estamos quedando con lo siniestro de los monstruos, con este empuje de negar el inconsciente. Lo que estábamos diciendo al principio del programa es que gracias al descubrimiento del inconsciente, nosotros psicoanalistas podemos saber que lo que puede haber es una gama rica de monstruos. En esa gama rica de monstruos, los monstruos pueden ser aquel espejo a la Dorian Gray
en donde la pintura horrorosa que tengo yo oculta es aquello que también soy yo y que mantengo separado, porque el inconsciente principalmente lo que vino a fracturar fue que hizo una separación profunda entre lo que decimos conciencia y lo que es inconsciente, y que no se tocan. Freud va a radicalizar de manera importante esta herida que va a ser para siempre a la humanidad. Entonces abre una gama, en vez de que el sujeto fuera reducido a lo que ustedes están hablando hoy, que ahora cuando se niega lo inconsciente, el sujeto no queda más que atrapado en una reducción. Entonces, no son los mismos monstruos. ¿Por qué? Porque la batalla es justamente con este descubrimiento freudiano del inconsciente. Lacan va a intensificar lo que va a llamar como esa imposible, esa separación en donde la conciencia no tiene acceso a otra cosa que nos vive, que en cambio sí, la mitología de los monstruos era muy rica para decir aquello del retrato de Dorian Gray, aquel horror que soy yo. ¿Qué es lo que permitía? Con la entrada de Freud, yo me puedo interesar a mi monstruo de muchísimas maneras. ¿Qué es? Mi monstruo puede ser una alerta a lo que yo no quiero, ni quiero activar, ni me quiero acercar de mí misma. Mi retrato está en un lugar escondido, en donde él se está deformando cada vez más y yo tengo un lindo rostro para poder ir a trabajar, para poder presentarme con mi familia, para poder, pero del que yo puedo dar cuenta que hay algo pendiente y con lo que puedo hacer algo. Entonces, la historia de mi vida más bien puede ir a explorar con estos dos rostros. Entonces, yo puedo vivir mi división justamente con una gama y una dinámica que me va a permitir vivir, entusiasmarme, amar y decir, bueno, el otro retrato ahí está. Lo horrorífico de mí, no sé en qué momento, o si no, capaz jamás me acercaré a eso, pero sé que ahí está, se representa, es bienvenido, tiene una posibilidad de dialéctica. Bien, entonces podemos hacer algo con eso y la riqueza es de cada quien su creación y su manera de enfrentar el monstruo. Puede haber un monstruo amenazante, ya no es Dorian Gray, puede haber el monstruo que me destruye, el devorador, al que le huyo. Entonces, en vez de yo ponerme de una manera paranoica a estarme defendiendo, vuelvo a concentrar hacia afuera a grandes personajes con así, me imagino, un monstruo gigante, vienen los gigantes, ¿no? Con sus manos gigantes, ¿eh? Y que me pueden aplastar. Pero eso yo puedo hacer algo con eso. Lo deposito hacia afuera y entonces yo también puedo decir que no estoy yo ocupada por eso, sino es que es lo de afuera lo que me amenaza. Entonces los monstruos vuelven a hablar de una dinámica, vuelven a hablar de una posibilidad de entrar en contacto con la vida, con cosas que me son muy complicadas. ¿Pero qué es lo que mantienen? Una incisión. ¿Incisión se dice en español? Escisión. Una incisión. Sí. Eso es lo que es interesante. ¿Qué nos está pasando ahora en la actualidad? No son los mismos monstruos. El monstruo es la ciencia, ¿eh? Con su cabeza de muerte. El monstruo es la estadística, con su aplanamiento. El monstruo va a ser el liberalismo salvaje, uno contra el otro, en donde yo no estoy dividida, en donde yo estoy aplanada y es a muerte. ¿El monstruo también es la salud mental? Completamente. El monstruo son las neurociencias y la salud mental, porque mira, van así de agarraditas, en donde nos reducen a un órgano.
Entonces, ya no hay dialéctica. Se trata de atacar esta herida que provoca Freud, es decir, no, de eso nada, nosotros no estamos divididos. Y entonces, las respuestas, ya no hay una posibilidad de dialéctica, sino simplemente un responder a un ataque o aniquilarme en un grupo o deprimirme o perder el gusto de la vida pero del lado de la muerte. Sí. Entonces, son monstruos. Lo monstruoso en nuestra época ya no es algo que podría tener que ver con aquello de la satisfacción de la libido feroz, el goce. No, ya no se trata de eso. No estamos incididos. Se trata al nivel de la paranoia de que el otro es mi enemigo. Y ya no hay nada que me indique que yo estoy dividida, que yo soy la que poseo algo que estoy depositando afuera o de afuera para adentro. Ya no hay dinámica. Entonces el otro me ataca y yo voy a contestar el ataque. El otro no significa nada, pues yo primero que el otro. En fin, todo lo que ustedes estaban mencionando de, por ejemplo, la reducción del sujeto. Decían cosas, creo que es Misael que decía la cancelación del inconsciente. Bueno, no hay nada más feroz que cancelar eso, porque entonces no hay singularidad. No hay singularidad. No, Decía, me parece que decía Germán, estadísticas. Bueno, si somos un número, no hay persona. Las neurociencias, bueno, si somos un órgano, entonces somos cosa. Entonces vemos que no nos quedan ya los monstruos mágicos de los que nos podemos inclusive servir para que nos protejan. Para decir, oye, tú grandote, yo te hago aquí una ofrenda, con unos monstruos que yo les tenía. Me encanta el programa, porque yo traía preparadito, como siempre, los monstruos, y ustedes me llevaron a efectivamente algo más grave. Los monstruos de ahora son más bien del lado de la aniquilación, de la cancelación, del no reconocimiento de lo singular. Sí, Misael, veo Sí, que... es que vaya, en la creación de los monstruos todavía la posibilidad de eso, de una creación, de que el sujeto se involucrara, ¿no? Participara de su mismo terror y horror de descubrirse en los monstruos, pero como creador, ¿no? De este placer tan intenso jugado en él, pero que era, bueno, lo veo en Drácula, lo veo por ejemplo, en el Orla, que es un monstruo que he trabajado, en fin, pero era todavía incluso de una belleza estética. Me refiero a la escritura, ¿no? Había una belleza en juego y una estética, perdón. Pero ahora la masa, el número, la ciencia, no nada más uniformado, es decir, hecho uniforme al otro, sino que también es como está para las personas la posibilidad de que, bueno, ahora eso sea de lo que pueden gozar, de lo que pueden, en donde pueden alcanzar una intensidad de, bueno, ¿para qué yo me ocupo de mi vida como creador si puedo pertenecer a la masa? ¿No? Eso me lo evocaba Germán cuando hablaba de los zombies. Es decir, en lo amorfo me puedo confundir, no más. No más de lo que a mí me pueda hacerme reconocer como un creador. Creador de mi propio placer, ¿no? De mi propia forma de satisfacción. Entonces, sí, definitivamente estamos hacia algo, pues del lado de la muerte y no por nada, es decir, la pandemia nos puso en esa situación a todos los que hemos pasado por, todo ser Pero del humano lado que ha de la vivido por muerte eso. ya hemos estado, me parece, Lisa. Me parece que es del lado de la cancelación. Una estadística cancela. El libre comercio cancela. La ciencia cancela. No hay inconsciente. No hay inconsciente. Es sobre lo que van. Sí. Es cancelar que estamos incididos. Entonces, somos lo que somos, ¿no? Sí. Entonces, no hay metáfora. Entonces, eso cancela la singularidad, un universo metafórico, la poesía, por supuesto,
Claro. y poderse responsabilizar de sus propios monstruos, si no es singularidad. Sí. Entonces, cancela misa. Lo grave de nuestra época es la cancelación del descubrimiento freudiano. Van sobre eso. Principalmente van a que el inconsciente no fue un descubrimiento. Hay órgano, hay estadística, hay comportamiento, hay personalidad, pero no hay inconsciente. Y entonces, de ahí vemos que lo que se provoca es la violencia. Hay un aplastamiento del sujeto. Ahí es donde, ahí viene la biología. Cancelación. Sí, ahí algo viene, grave. en eso que dice, ahí es donde viene la biología. Ahora, vía la genética, los marcadores biológicos de la enfermedad, ¿no? El proyecto que se abrió después del fracaso del DSM-5, ¿no? Ahora hay una enorme cantidad de dinero, de presupuesto, al menos en Estados Unidos, creo que también en Europa, no recuerdo los países, pero que es, vamos a la casa de los marcadores biológicos de la enfermedad mental, ¿no? Entonces ahí va, es radical esta cancelación, ¿no? Sí, ya no, ni siquiera hablar de muerte, ¿no? Todavía hay una posibilidad de tenérselas que ver con una creación, ¿no? Creo yo. La muerte uno descansa finalmente, ¿no? Aquí es peor. Aquí es vivir como zombie, pero entonces zombie, ¿no? Ya no En zombie, sí. Sí, en efecto, en esto que subraya usted muy bien, doctora Lozano, de que no son los mismos monstruos y de lo que se trata ahora, lo monstruoso es la cancelación, pensaba que otro de estos monstruos son las redes sociales, es decir, ahí la paradoja de las redes sociales, porque su nombre dice, ¿no? Redes sociales, es decir, pensaríamos que nos unió más, que estableció mayores lazos, que nos ha permitido conocer a personas del otro lado del mundo. La paradoja, y que ahí me parece que está la cancelación, que usted señala muy bien, es que justamente de lo que se tratan en las redes sociales es del delirio. Es decir, cada quien habla desde su yo de certeza delirante, donde cada quien tiene la razón, tiene su verdad, no hay un diálogo, no hay conversación, cada quien pues escupe, así vomita su delirio, verdaderamente convertido en certeza, porque es mentira que dialogan o que conversan o que hacen reír. No, hay que ver cualquier comentario, un meme, una noticia, hay que ver los comentarios, meterse tantito. Las redes de amor. Las Ahí de tengo- enredo. Las de Tengo enredo. una brevísima anécdota. Cuando salió Twitter, bueno, cuando ya se estaba popularizando Twitter, le comentaba yo a la doctora Silvia de abrir el Twitter de Ciel, ¿no? 2008 me parece que era. 2009, 2000, finales de 2009 me parece. Pero pues, yo conocía poco, pero hubo una frase que yo le dije, dije, es que desde aquí podemos platicar con una gran cantidad de personas, con los demás, vía la computadora, ¿no? Difundir un mensaje. Y entonces, pero la frase era, puedo platicar con alguien. Y yo le decía, pero convencido, en lo que viene diciendo Einar, yo estaba convencido. Yo lo he hecho vía chats, doctora, ya desde el 95, 96, y platico con personas que están en otras partes del mundo. Me dice, ¿qué? Ya cuando me dijo, ¿qué? Con el gesto dije, ups, creo que yo estoy en otra dimensión. Dice, ¿cómo que platicar con alguien en otra parte del mundo? Sí, 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 sí. Pero vaya, ahí lo que me señalaba la doctora es en cómo yo estaba en ese convencimiento de que era así, en lo concreto, con otra persona. Y me dice, pues usted está frente a un monitor, ¿no? Una computadora. No, doctora, que Twitter es hablar con otra persona. Y así, molesto, porque Twitter había sido desestimado, ¿no? Me dice, bueno, veremos cómo, bueno, ya después me dijo cómo hacer funcionar las redes y hizo todo un trabajo en relación con eso, pero ahorita me recordaba, Inar,
mi molestia, ¿no? De cómo, pero de verdad la persona existe, doctora, ¿cómo es posible? Cual que era estar metido en la convicción de que el monitor y lo que ella hacía en el monitor vía la computadora, era en concreto una persona. Y no, por supuesto que no, ¿no? Pero es impresionante. Bueno, yo estoy impresionado. Pero dígalo, Misael. Misael es re chistoso porque Misael, como dice, les traigo unos datos. ¿Qué es nada? Diga, porque usted traigo dice otros cosas datos. importantes. Bueno, traigo otros datos. Einar nos acaba de abrir una cosa, efectivamente, que se nos estaba un poco olvidando. Sí. Y es que, ¿por qué usted no hablaba por las redes sociales con una persona? Dígalo, porque aquí sí estamos entre personas. Sí, no había palabra, es decir. Porque nosotros no estamos ahorita en carne y hueso. Ajá, sí, Sí. no. Pero estamos. Sí, sí, sí. A ver, venga, Misael. Así es. ¿Qué es lo que le estaba señalando la doctora? ¿Cómo? Es que en ese momento. ¿Qué es lo que dicen Einar? Sí, exacto. Einar por eso es lo que por eso trajo. recordé Las redes sociales es una manera de hablar yo y que los otros me escuchen. Sí. Son textos. Ah, no, y lo decía. Espera, es que ahí hay algo genial ahorita, que lo traigo. Que no es traigo literatura, también. son Sí, exacto. textos. Escúchame. No, y aparte el lenguaje, que era también lo que le decía en ese momento a la doctora. Digo, es que hay todo un código con el que nos podemos comunicar con el otro, ¿no? ¿Qué? Me volví a decir. Dice, no se da cuenta de lo que le está pasando, vaya. Y yo, pues, no, pues, la verdad no. Y ahorita cuando me pregunta la doctora Lozano, vuelvo a pasar por la experiencia de aquel entonces. Bueno, ¿qué era lo que pasaba, no? Es lindo porque Entonces, puede ser algo de lo masculino. Es lo que me hace pensar. Algo de lo masculino porque desde dónde escuchamos, cómo hablamos, qué es lo que decimos, de alguna manera. Entonces, las redes sociales, lo que se convirtió fue en un masturbatorio público más que otra cosa. Quiero decir, como decía Einar, insistía, las redes es un delirio lo que yo voy a exponer en la red social. No me importa lo que tú digas. Se abrió un lugar en donde por fin te puedo callar la boca porque voy a decirlo, mi opinión, como decía a la Platón, ¿no? La opinión para Platón no tenía ningún valor. Y nadie me puede callar. Nadie me puede quitar que me estoy masturbando, ¿no? Enfrente de ustedes, ya ahí les voy y se los echo a todos. Mi delirio, pero no es cualquier cosa en muchas ocasiones las redes sociales, es como algo que tiene que ver con lo sórdido, es la embarrada que le doy al otro. Tú no puedes detenerme. Hay algo de este orden. Hay algo en donde lo que yo voy a hacer es un texto. A mí me vale lo que tú contestes. Lo que importa es el texto que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir. Además, completamente vacío. Se ha convertido en bueno, ¿cómo vivo yo? Yo les voy a decir, el gusto que yo tengo es el gusto de los jazmines. ¿A quién nos importa el gusto de los jazmines? No estás diciendo nada, no estás comunicando conmigo. Me estás embarrando tu vaciedad y entonces a mí me importa tu vaciedad y desde esa vaciedad a mí me permite mi vaciedad. O sea, no hay un contacto con el otro. Es una masturbación por excelencia. Las redes sociales, por eso son tan violentas. Porque lo que yo no les puedo decir así en público porque me va mal, sí se los puedo decir por texto. No hay consecuencia de mi acto. No soy responsable de lo que provoco en el otro y que me puede ir mal. No, lo puedo hacer. Entonces es ese no límite, no fue comunicación, como estaba diciendo Einar. No fue que nos íbamos a amar a los unos a los otros, íbamos a conocer la cultura de los otros. Es el mejor medio para aplanar, ahí vamos de nuevo.
para cancelar. Sí, Todos doctora, sí. rebuznan la misma noticia. Todos se fijan en la misma cosa. En Australia van a hablar de la guerra de esta manera, en México, que es lo que yo les decía. Yo les decía, ay, nana, pues aquí en Francia igual, chicos. Estamos diciendo lo mismo, ahí viene la amenaza de China, ¿no? Dependiendo de los chinos deben decir que los occidentales somos un asco, ¿no? Porque dependiendo de qué parte del globo estás. Pero que está globalizado, no hay comunicación, hay aplanamiento, una vez más. Y hay todos los horrores de la violencia impune. Es el lugar de la impunidad por excelencia, las redes sociales. No, y también de un automatismo, porque había momentos cuando me metía a leer, regreso a este ejemplo, ¿no? De que se puede dar una noticia, sale algo y todos se precipitan, así tal cual, una precipitación, a hacer sus propios comentarios, ¿no? Me parecía, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Y para los radioescuchas que quizás no lo saben, hay un caso de los 5 casos paradigmáticos de Freud, que uno de ellos lo nombra el hombre de las ratas. Hay un momento donde el hombre de las ratas, en este historial clínico, Freud nos dice que, bueno, él dice que sus padres escuchan sus pensamientos. No sé si recuerdan ese momento, ¿no? En momentos leyendo los mensajes de texto, tal pareciera, digo, quizás ahí yo también ya estoy delirando, ¿no? Pero tal pareciera que el que escriban en las redes sociales, el que pongan un texto, es tal cual pasar así sin mediación, sin tramitación, sin metáfora, sin todo este proceso simbólico, pasar directamente los pensamientos sin que importe nada, en una especie de automatismo de, ¿no? Ahí va. E incluso hay algunos, se ha dado, yo creo que ustedes lo han podido leer, hay algunos que hacen la broma dentro de los mismos comentarios de, y esto que escribiste que tiene que ver con que a mi perro le gusten las salchichas. Es decir, hacen también la broma, ¿no? De cada quien comenta lo que quiere y alguien puede decir, y esto que tiene que ver con que hemos viajado a la luna. Es decir, dicen cualquier cosa, ¿no? Haciendo referencia a que cada quien habla de lo que se le pega la gana sin ningún lazo con la noticia, con el meme, con lo que se comentó, digamos lo que disparó los comentarios. Y no sé si ustedes han remarcado, por lo menos yo he remarcado, yo me he dado mucho cuenta de que lo que sí hay un contagio, no sé en México, pero en Francia, es feroz, que ya ahora sí que con los cuerpos presentes, muchas veces se comportan como en los medios sociales. Uno está hablando, el otro ni le contesta, tira una otra, en mi época, eso era de mala educación. No escuchaba lo que el otro decía. Y entonces estaba en conexión con el otro, porque si no era una peladez, que el otro decía, sí, porque fíjate que yo me estuve yendo al mar, oye, pásamelo de la llanta, ¿no? Porque, o sea, el otro ni pela. Y luego viene un tercero, en Francia eso es feroz. El poder verdaderamente, en México se decía, había una manera de decirlo, no es darle el avión, porque darle el avión hay una intención de que el otro está hablando, es algo peor. Es algo peor que dar el avión. Es verdaderamente no escuchar al otro no es grave. No, aquí está que... Monumental. ¿Cómo no es grave? Estamos en un delirio, pues. Lo que he escuchado es que, bueno, de lo que me doy cuenta más bien, queda encubierto por el chiste. Es decir, se ignoran, ¿no? Pero sale una frase que circula en las redes sociales y entonces hay la risa. Entonces queda encubierto el que yo te ignoro y me puedes ignorar en lo que en lo que yo te estoy diciendo. Y es este lenguaje de las redes sociales. Sí, doctor Misael lo acaba de decir muy bien. O sea, es en esa convención, en ese juego de, sin ser francos, los dos sabemos que tanto yo te estoy ignorando a ti, como tú me estás ignorando a mí. Y como ya estamos en esa convención justamente, pues lo podemos seguir haciendo.
ni tú me puedes reprochar algo o no me puedes demandar algo a mí que yo tampoco estoy dispuesto ni a demandar. Yo creo que ahí hay algo importante, Oscar. La demanda. Evitar la demanda. Evitar la demanda del otro. Estaríamos, yo creo que listos a vaciarnos con tal de no entender la demanda y que yo no sea demandante tampoco. Y por eso, bueno, hace un momentito Einar, en este sentido, Adriana ya decía cómo Einar mencionaba, no hay lazo, y cuando dijo Einar, no hay lazo, yo lo que pensé es, no hay por lo tanto compromiso. Entonces, cuando tú mencionas ahorita lo de la demanda, ninguna de las dos partes establece en el fondo un compromiso con el otro, el compromiso de la escucha. Entonces, como el estado anímico de las redes es como lo decía ahorita Misa, es el del chiste, cualquiera que pretendiera moverse de esa situación va a ser llamado a, ay, no seas exagerado, uy, qué serio, uy, con permiso, y entonces va a morir en las redes sociales. Sí, si pero creo que pretendiera ahora introducir otra cosa. nos radicalizó, Germán. Quiero decir que lo que se está evitando, porque se les cae el tingladito, el tinglado se cae si hay demanda. Si hay demanda, algo me falta. El tinglado puede mantenerse en pie a condición de que no me falte nada. Entonces no puede haber demanda. Y yo no puedo escuchar ninguna demanda. Entonces es un emperramiento, porque si no se les cae el tinglado. En cuanto yo volteo y te digo, oye, pero no me escuchas, ¡pum! Se cayó toda la falsedad de los rollos en los que se están. Las nalgotas de Kimi Marshiner, no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llama esta nalgona, ¿no? Que se puso, que es esa vaciedad de la imagen por la imagen. Entonces es esto. Yo creo que, Oscar, pasaste rapidísimo, pero me parece que tiene que ver que nosotros sabemos que si algo se va a evitar, porque es terriblemente angustiante, es tanto ser demandado como demandar. Entonces, en las redes sociales no hay demanda, hay exhibición, hay uso del otro, hay los monstruos actuales, aplastamiento de lo singular. No hay inconsciente. La cancelación, la pretendida cancelación. Lo que nos preocupa es que eso no se puede cancelar. Entonces, el resultado es, bueno, la respuesta va a ser, ya no hay mucha magia, ya no hay mucha poesía para contestar, ya no hay mucho encuentro entre hombres y mujeres, ya no hay, entonces, ¿por dónde va a salir? Uno se pregunta, ya está saliendo, ¿no? Sí, sí, exacto. Estamos viviendo una de las épocas más violentas de lo cotidiano. Sí, ahorita que dices ya está saliendo, me parece que a eso obedece el que la doctora nos convoque a que hagamos la conversación al respecto de la salud mental, por lo que la salud mental es imposible que abarque, porque el cómo está saliendo esto y que ya está saliendo es la muestra de lo que rebasa permanentemente a la salud mental. El concepto de salud mental es muy bien el estandarizado de una sesión clínica médica en el tiempo que dure, en lo que tiene que hacer, sabemos por excelencia el psiquiatra, en la prescripción del tratamiento farmacológico y ya, pero al mismo tiempo, ahorita que dices el ya está saliendo, es lo que nosotros en clínica escuchamos, lo que la gente nos demanda de las distintas formas como ya está saliendo. Como digamos, eso que es imposible de abarcar por la salud mental y que puede ser visto por muchos como monstruoso o monstruosidad, es justamente la forma de lo inconsciente expresándose en cada sujeto, en su forma muy particular. Y que hemos insistido en decir que es lo que no abarca y nunca podrá abarcar la salud mental. Sí, la doctora me decía hoy, cuando estábamos discutiendo del programa de hoy, me decía, no hay mental. No hay mental, ¿salud de qué? Si mental, no hay mental, pásame el mental, ahora vamos a curar el mental, se localiza el mental. Bueno, para nosotros nos puede hacer reír
un poco porque justamente no está en lo que pretende salud. ¿Qué es lo que enferma? Ujú. ¿Qué es lo que enferma? Ujú. Si ni siquiera puedo acercarme a una persona desgarrada. No, lo voy a clasificar rapidito, un medicamento, rápido, aplanarlo, a cancelarlo, con toda su creatividad de lo que viene, que bueno, es angustiante. Lo hablábamos con los niños. Decíamos, joder, soportar un poco la angustia para darle soporte a los niños, espalda, ¿no? Decir, Sí. bueno, este niño me está angustiando con todo lo que yo no resuelto y que me pone aquí como un abanico, la sexualidad, la rebelión, la no obediencia, tú me dices que así son las cosas, pues no, no son así. Me explicó todo lo que los niños, ¿no? Oscar se muere de risa, pero lo que los niños muy apasionada, de repente ya me veo. ¿Ven cómo estar con el otro? Sí, sí, Estar sí. con el otro no es estar uno solo. Ajá. Estar uno solo. Nos rajamos la cara cuando el otro aparece. Sí. Efectivamente me da inclusive un reflejo de mí. Me empiezo a reír porque Oscar se ríe y entonces me veo a través de su mirada y digo, ay, sí, que estoy muy apasionada y muy chistosa. Doctora Lozano, habrá que decir para nuestro público Radio Escucha que como nosotros nos estamos mirando a través del Zoom, ha de saber nuestro público que en la manifestación que conocemos de su carácter, de su pasión, de la intensidad en su transmisión, hace gestos, hace caras. Entonces, como la estamos viendo los colegas, sepan, querido público, que esa es muy expresiva la doctora Lozano, entonces Sí, hace las a Oscar caras. lo que le dio risa fue que yo estaba frente al niño y que yo hacía ña, ña, ña. Sí. ¿Eso era Oscar? Y fue la evocación, doctora, porque justamente hoy en la mañana estaba preguntándome eso, de cómo abordar un niño que está corriendo en el pasillo y le dice uno muy calmadamente, una persona que se considera una persona madura, oye, por favor, puedes dejar de correr porque estás haciendo ruido. Y nada más que el niño te voltea a ver y te diga, no. Y ya uno queda así como, por favor, te puedo hacer daño en este momento. O sea, te lo estoy diciendo por tu bien. Y es ahorita. Exactamente. Entonces, es en esta dinámica Bueno, que entonces lo usted de lo está calmadamente comentando. no era verdad. ¿Cómo, ¿Y te puede Ina? hacer daño eso de calmadamente? Como los Leloutier. A los niños hay que decirles siempre la verdad. Una buena araña, una buena serpiente. A los niños hay que decirles siempre la verdad. Te voy a agarrar a trancazos, pibe. Híjole, pero Sí, los niños nos cómo? angustian, Sí. los locos nos angustian. Una amiga desamparada porque acaba de perder a alguien nos angustia. Vivimos en un mundo muy angustiante porque estamos divididos, dice Freud. Y eso es algo, doctora, yo creo que de la salud mental se ha venido muy bien, que para no generar esa angustia, para no estar en contacto con esos locos, con esos deprimidos, con esos que tienen problemas emocionales y que nosotros no vamos a saber cómo reaccionar, lo primero que vamos a hacer es que vamos a resolver la salud mental. Ya sea con... Cancelarlos, Oscar, Sí, insistamos. sí. Cancelarlos, hacerlos pedazos como sujeto. No Sí, eres ni un individuo, no eres ni único, no eres nada de eso. Ahorita te pongo en un grupo, ahorita, y el aplastamiento. Sí, Ignacio. sí, una de las falacias o la falacia de la salud mental es que justamente nada atienden y se ha vuelto una maquinaria administrativa y estadística, porque si pensamos en los hospitales, estas grandes, ¿cómo se llama? Ay, que son responsables de los tratamientos ya a nivel empresarial, las Las grandes, no, farmacéuticas, los no, laboratorios. no, que son responsables Las ya, ONG. las propias, ya son responsables, digamos, de los tratamientos a nivel de los Las hospitales, aseguradoras. a las aseguradoras, Mm. gracias.
¿sí? Las grandes aseguradoras que evidentemente no les interesan nada, y no solo en la salud mental, sino también en la salud física, porque es a nivel de todo, ¿no? Tanto de lo físico como de lo mental. Mentira que les interesa tomar las demandas masivas, evidentemente, porque estamos hablando de poblaciones, de países, tomar las demandas, las quejas, los malestares, las enfermedades, todo lo que aparece, que es del orden del malestar, de la cultura. Mentira que les interesa tratarlo, porque sabemos desde hace muchísimos años, esto no es nuevo, que a nivel médico en los hospitales, no sé, las consultas duran máximo 8 minutos. Es decir, ya es muchísimo, ¿no? Porque tienen que responder estadísticamente, porque tienen una población demandante, pero sobre todo porque para las aseguradoras es un gasto impresionante, que evidentemente no van a subsidiar. Bueno, pero entonces se ha vuelto en ese sentido una falacia porque no es atender pues ni las angustias, de esto que estamos hablando del nivel de lo singular, de la locura que ya está, de la cancelación, no, es dar respuesta administrativa, dar respuesta estadística, cumplir con lo que demanda el capital, en este caso, con la ciencia. ¿Cómo? Economizar para los gobiernos lo que va a los hospitales. Entonces, nada de tratamientos, nada de intervenciones, pues puro dato, ¿no? Como decían hace rato. No, y ahora estás diciendo las aseguradoras. En Francia hay una gran queja de las enfermeras, de médicos, en donde como se les pide resultados. Uh-huh. Porque si no son tratados de burócratas que están explotando los impuestos, ya no tienen tiempo para sus pacientes. Es exactamente lo que estás diciendo a nivel mucho más grave. Sí. Ya no vas a pasar tiempo con el paciente, sino que en 8 minutos, como lo que estabas diciendo. Nada más que estás frente a la enfermera y frente al doctor. Entonces el doctor no tiene tiempo porque se va a tener que ir a hacer un reporte que le exigen los expertos, en donde él tiene que caer en una estadística en donde cuántos cura y cuántos no. Muchas veces se rechazan ciertos pacientes porque son incurables o porque no se tiene el tiempo de curarlos, con pacientes que se curan y entran en las estadísticas. Entonces empiezan a pervertir a los hospitales porque el hospital tiene que responder a algo eficaz. Sí, Germán. Ahorita lo que decías, Adriana, y muchas veces también se rechaza a los pacientes porque presentan lo que los médicos desde su ámbito nombran como psicosomático. Es decir, los rechazan porque aparece la manifestación de lo psíquico. Eso es lo que sabemos nosotros. Entonces, ya los doctores cuando dicen, ay, nada más es de los que finge, no tiene nada, es de algo más bien psicológico, rápidamente dicen, ay, no, adiós, o lo turnarán al psicólogo, a psicología, o el medicamento más rápido y adiós, para no vérselas justamente con eso. Bueno, y ahorita con los gestos, ¿no? ¿Qué seríamos sin el otro, no? Pero es decir, el otro que nos exista y también como que se abra la posibilidad amorosa, ¿no? O el amor como posibilidad. Porque era divertido fue divertido antes de entrar al aire, ¿no? Que estábamos hablando de las brujas que ahí vienen, ¿no? De los relatos monstruosos. Ahora con la pasión de la doctora Lozano. Ay, ya me va a tratar de bruja, Misael. No, pero de verdad, uno trata aquí con pasión las cosas, sale en escoba. Y luego yo llevándolo a que el otro exista, en la posibilidad del amor, y ahora ya que me dice que las brujas. Pero esto lo hablaba también en relación a la salud mental y a estas bueno, a la nueva política que viene del gobierno, ¿no? Que me parece una propuesta muy que tiene un toque ¿cómo decirlo? Amoroso, desde mi punto de vista. ¿Y a qué me refiero? Sí, hay una colega que también está como psicóloga
y que al mes atiende a más de 200 y 250 pacientes, ¿no? Y acaba exhausta. De hecho, cuando la vimos, tuvimos la oportunidad de verla con otros colegas y estaba exhausta, pero en serio exhausta. Y que no se dan abasto. Y nada más eran 3 especialistas de PSI en un hospital, ¿no? Y en fin, y que en pandemia fue terrible, ¿no? Terrible. Pero no sé si recuerdan que la política que viene para la salud mental es que ya no va a haber hospitales donde se puedan recluir a los pacientes, ¿no? Es decir, internarlos. Pero se mencionó la palabra reclusión. Sino el presidente decía que la familia se haga cargo. Que a mí me pareció en parte genial, pero ¿en qué nivel? ¿A qué nivel me refiero? De que el paciente iba a recibir su atención hospitalaria, que se iba a difundir por, no nada más en centros especializados, sino que se esperaba que los hospitales tuvieran tanto de atención primaria y los de especialidad, todos tuvieran un especialista. Ajá. No nada más psiquiatría, sino psicología, en fin, que se diversificara, vaya, la atención, sí. Pero a donde voy es que, o a lo que voy es que se les iba a dar su atención, pero que era inhumana la reclusión, sino que la familia se hiciera cargo. La manera en cómo yo lo he pensado ahorita, también con lo que escuchaba ahorita, en esto que estaban comentando, pues es que finalmente pueda darse ese encuentro con el otro, ¿no? Que no va a ser recluido y olvidado, sino que de alguna manera la familia también pueda, pues, ¿cómo decirlo? Sí hacerse cargo, pero que exista ese familiar que está en un padecimiento, en un sufrimiento, que incluso nombrarlo también, que puede ser monstruoso para la familia, que también la familia pueda responder como pueda, es decir, ahí es donde se puede poner en juego la creación. Sabemos que puede haber un rechazo radical por el odio, ¿no? No lo soporto y por eso lo quiero recluir o por eso lo quiero que se interne, en fin. O bien, pensaba en el amor como posibilidad también, ¿no? Que la familia se haga cargo. Me pareció también una cuestión, es que no quiero mencionar la palabra humana, sino más bien... Lo que pasa es que puede ser, los menos capaces pueden ser la familia, Misa. Sí. Quiero decir, hay algo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes en lo que dices, como me sacó de la ventana con escoba, ahora me voy a vengar. Algunas cosas interesantes dijiste. Más o menos. Ahora sí voy a fungir como bruja, van a ver. Ahora si no. Algunos datos. Ahora les va a sacar bruja. No, es verdad que la actitud de la familia es muy importante porque nuestra sociedad ha producido, no sé en México, pero en Francia, familias muy, muy poco amorosas. Y son familias chiquititas. Es un hijo y los padres. Y hay que ver ya los destrozos. Lo que era interesante un poco en este proyecto de lo social y la solidaridad social, hacer hospitales. No es lo que han hecho con los hospitales. Me parece que había una sabiduría popular en donde uno decía, entre sus almohadas, decía, bueno, en una de esas si me toca a mí tener que ir a uno de estos lugares, porque yo puedo también en una de esas necesitarlo. Uno es solidario cuando uno piensa en sí, de una manera que no es generosa. Yo creo que las instituciones se han formado, si uno puede pagar impuestos, es porque uno sabe que puede ser beneficiado uno mismo, pero para ser beneficiado uno mismo también tiene que vérselas con, en una de esas necesita un hospital, en una de esas un hospital psiquiátrico. Reconozco en esto que estoy dando algo de humano en el otro que también yo puedo reconocer en mí. Entonces doy fácilmente ese dinero. Cuando una familia tiene a una persona con un problema,
probablemente ya es la construcción del monstruo de la familia. Entonces, bueno, la familia será la menos indicada para acercarse a su monstruo. Porque, bueno, puede ser quizá el que ha condensado ya un lugar muy degradado, ya sin palabra, ya sin caricias, ya sin posibilidad de amor, ya está completa. Entonces, mejor más bien que la familia salga. Ahora, lo que en donde sí tienes razón, Misael, es en donde la familia puede hacerse responsable es, y tú te las vas a tener que ver con tu monstruo, porque es tuyo. Que no sea ir a dejar a una persona de nuestra familia con problemas un abandono, que se haga cargo el otro. Yo de eso no quiero saber nada, inclusive me da hasta vergüenza. Si le pueden esconder y poner en un mejor. No son para eso los hospitales psiquiátricos, no son para eso el proyecto social de alguna manera, sino para tener gente, en cuanto no es tu familiar, uno puede ser mucho más sabio con alguien que no es su familia que con alguien que es su familia. Porque justamente no hay una historia común que nos hace amarlo, odiarlo, que nos provoca algo más allá de mi conciencia. Que inclusive se me cayó de los brazos, mi hermanito se me cayó de los brazos. No me di cuenta. Esas apariciones del odio, del rechazo, en ese sentido es mejor una institución, pero sí una institución con las condiciones con las que les habíamos hecho antes, con el cuidado de la persona. Hoy no se trata de cuidar. Hoy se trata de que se callen. Sí, Germán. Sí, bueno, dos cosas. La primera, ponerlos al tanto, que estamos ya sobre el tiempo del término de la emisión del día de hoy. Y Adriana, me hacías pensar en este sentido que por ello a mí me parece, pues, trascendente y también original la visión de nuestro presidente cuando en relación a lo que tú mencionas y que también Misael venía introduciendo, como en más de una ocasión el presidente ha insistido en señalar que la familia es la primera institución. Aquí dudo un poco si él dice la familia es la primera institución de salud pública o de seguridad pública. Dudo un poquito ahorita si dice salud o seguridad. El hecho es que en relación a lo que tú planteas, me parece que es una visión, pues una visión muy clara, trascendente de un estadista, en cuanto a que apunta también a lo que tú señalabas de la sabiduría pública, de la sabiduría popular. Entonces, que es un hombre que conoce justamente eso en el pueblo mexicano, conoce esas manifestaciones de sabiduría y apuesta a ello. Y creo que también lo hace siendo muy consciente de que por parte del gobierno, lo que ofrece como instituciones para la atención de la salud y de la seguridad pública, sabemos que nunca van a ser suficientes. Entonces, es una manera de señalar la responsabilidad de los sujetos en ello, la responsabilidad de la familia. Y de esa manera, bueno, pues amorosamente más llamarlos como a decir, hagámonos cargo, trabajemos conjuntamente, porque de otra manera no la libramos, no la hacemos. Sí, pero quizá puedan ser los menos, dependiendo, no podemos generalizar. Me parece que las familias vienen devastadas. Es lo que a mí me preocupa. Sí. Yo les decía una familia de 3 personas, el hijo y los 2 padres, en Francia. En Francia no hay familia, en realidad no hay familia. No hay familia, hay un desastre de 3 que se encuentran. Con sus desastres y justamente con su negación de lo singular. Y entonces es catastrófico. Son psicosis muy tempranas, suicidios muy tempranos en los niños, el desconocimiento de los padres, mucho cinismo de parte de la pareja, ya asumidos un me vale con respecto al niño. Solamente una fase, una fachada en donde si el niño no da la satisfacción y la expectativa ideal, no les importa mucho, ya asumiendo este tipo de desastres, ya no hay familia, ya no hay la satisfacción
Hay una serie que es inglesa que me llamaba la atención, no me acuerdo, es el nombre propio de la familia. Y lo que era extraordinario es una familia que vive en las peores de las clases sociales, el padre es alcohólico y la madre los abandona. Lo que es increíble en la serie es que aniquilando toda la moralidad, lo que hace ver es que cuando la corriente amorosa pasa, hay familia. Y a mí me parecía extraordinaria, tiene un nombre propio, es inglés y lo hicieron los gringos después. Yo vi la gringa. Los Sonsler, los Ronsers, los Riffons. Y no es políticamente correcto. Y vemos cómo todas esas son cosas que son pamplinas, que no es lo que sostiene ni lo social ni la familia, sino solamente la corriente amorosa, en donde los hijos se van a querer entre ellos. Ni siquiera es la presencia de los padres son desastrosos. Es que hay una hermana que decide con los dos hermanos, los tres más grandes, de salvarse, de salvar a los otros y que los otros sean significativos para ellos. Entonces, hacer en función. Y en una situación social dificilísima, pobres, en un barrio peligroso, en fin. Es la corriente amorosa y está muy bien escrita. Claro, es inglesa, no es gringa. Los gringos lo hicieron de manera excelsa. La inglesa es más cómica, los gringos dramatizan el lado del alcoholismo del padre, lo cual me parece extraordinario. Y pone muy en claro cómo, por ejemplo, en las clases privilegiadas, es la elección que ellos hicieron de manera moral. Puede haber lo monetario, pero no hay la corriente amorosa. Y entonces es la fascinación de que viene de una devastación de lo no amoroso, que se queda fascinado porque hay algo que funciona en el desastre. Hay algo que funciona en el desastre y se queda fascinado en ese calor que procura la corriente amorosa. Entonces, la familia es en nuestra época, no sé si en México, yo creo que en México, en los barrios muy pobres, con las violaciones, los asesinatos, el alcoholismo, yo creo que no se puede contar mucho con la familia. Yo creo que la apuesta a las instituciones no estaban mal y, por ejemplo, un compromiso de las familias es pagar impuestos para pagar esas instituciones y que quizá, no sé, se podrían inventar mil cosas, dar más dinero si tienes un familiar y así te responsabilizas. Que no puedas echar a un familiar a una institución y decir, ahí se los dejo, óyeme, ¿no? Y que la institución sirva para que la trates como si fuera un excusado. La institución puede perfectamente decir, yo no soy un excusado. Entonces ahí puede haber un llamado a las nuevas familias desastrosas contemporáneas. Que hay veces que eso puede ser hasta salvatorio para la persona. Ha llegado a ser salvatorio, de bueno, ya se deshicieron de mí, me deshago yo de ellos en ese momento. No vuelvo con la familia, ¿no? Ni de loco. Ahora sí que ni loco vuelvo, ¿no? Por lo que han hecho de mí, por ejemplo. Sí, la familia se está disolviendo de manera brutal. No hay lo que decía la doctora, que la doctora en ese programa a mí me rompió el corazón cuando decía el padre de los hijos, si no ama a su pareja, si no viene con sus bolillos calientes, y eso no lo llena de satisfacción. Yo vivo esas satisfacciones, entonces me conmovía lo que decía, porque decía, sí, es verdad, te llena el alma, te llenas de vitalidad cuando es eso, es una satisfacción única. Muy bien. Perdón. Bueno. Sí, bueno, ya para cerrar el programa, me parece, doctora Lozano, pues importante, bello que podamos cerrar con lo que usted nos propone en cuanto a la corriente amorosa, lo que puede producir, transformar, que haya una corriente amorosa. Dos últimas cosas. Una es dar lectura a lo que nos dijo nuestro público radioescucha. En el caso de hoy fue la participación de Ana Lisset Martínez, que primero nos envió un saludo, luego un comentario. Nos dijo, buenos días, mis queridos doctores.
y concluyó diciendo, en México hay muchos indigentes. Me queda claro que el presidente ya no quiere problemas con la salud mental. Prefiere ver en la calle enfermos mentales que tener instituciones en cada pueblo. Fue ese el comentario de parte de Ana Lizeth Martínez. Y decía dos últimas cosas para cerrar, que era una, dar lectura a los comentarios de nuestro público, y la segunda, recordarles, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas, corran la voz, por favor, que estén todos ya presentes, que agenden desde ahorita y por lo tanto nos puedan acompañar, estén presentes con nosotros este viernes 28 de octubre a las 7 p.m., 19 horas, que habremos de realizar a través de este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, realizar ya en su 15ª ocasión Los Monstruos al Diván, uno de los eventos más emblemáticos creados por la doctora Heiser del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. En tanto, eso es el viernes, en tanto, reunámonos mañana. Tenemos una cita mañana al mediodía en la oportunidad de volver a pensar. Aquí, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.